Pues hermanos, continuando entonces con estas exposiciones que estamos teniendo acerca del libro de Hechos, pasaremos ahora en esta mañana a considerar el capítulo 10 de Hechos. Podemos abrir allí nuestras Biblias, el capítulo 10, un capítulo bastante conocido que nos cuenta acerca de una historia muy conocida. Trata de la evangelización allí en la casa de aquel centurión llamado Cornelio, la evangelización a él y a toda su familia a través del apóstol Pedro. En el mensaje anterior nosotros vimos dos milagros realizados por el apóstol Pedro. Uno fue a aquel paralítico Eneas, donde Pedro lo sanó a través del poder de Cristo. Pedro, como instrumento, sana a este hombre allí en la ciudad de Lida, un paralítico que llevaba 8 años en esa situación, en esa condición, y el poder de Cristo lo puso en pie y lo sanó completamente. Y también vimos el milagro que fue la resurrección de aquella judía creyente llamada Dorcas, allí en la ciudad de Jope. Pedro había hecho varios milagros, pero estos dos en particular, su magnitud, son registrados para poder confirmar que Pedro era realmente enviado de parte de Dios y así autentificar lo que Pedro iba a hacer enseguida aquí en este capítulo 8. Habíamos comentado que finalizando el capítulo 9 se cumple esa segunda fase encomendada por el Señor Jesucristo a su iglesia, que era y predicar el Evangelio. La primera era desde Jerusalén, que es la capital de Judea, pasando por Samaria, que es la segunda fase, donde se termina en este capítulo 9, y en este capítulo 10 vamos a entrar en esa tercera fase, que es ir a predicar a los gentiles, que es bautizar a aquellos primeros no judíos e introducirlos a la iglesia. Y va a ser la primera vez que los gentiles puros iban a ser recibidos en la iglesia de Cristo. De esta forma Pedro estaría cumpliendo ese programa entonces misionario que Jesús habló allí en Hechos 2:8, donde deberían extender el Evangelio hasta los confines de la tierra. Esta palabra, hasta los confines de la tierra, el judío cuando escuchaba esto, él sabía que era fuera de Israel. Era fuera de Israel y hasta los confines de la tierra. Y así como parte del proyecto de expansión de la iglesia, otra categoría entonces de personas iba a ser alcanzada, que son los gentiles puros. Los gentiles puros. La primera categoría fue entonces los judíos, que son los primeros alcanzados, bautizados, ¿verdad?, e introducidos en la iglesia. Luego fueron los prosélitos. Eran gentiles, pero que se habían hecho judíos a través del bautismo, que solamente a los prosélitos se bautizaba para sus pecados, y también a través de la circuncisión. Y la otra categoría eran los samaritanos, que ellos no eran ni gentiles ni judíos. Alguien los llamó una clase híbrida, ¿verdad?, porque era una mezcla entre dos pueblos, y fueron evangelizados por Felipe y luego fueron confirmados por Pedro y por Juan. Y entonces a partir de este capítulo 10 llega la hora entonces de los gentiles puros. Los gentiles puros que son introducidos a la iglesia y bautizados por primera vez. Y ese honor lo iba a tener el apóstol Pedro. Pablo iba a ser reconocido más adelante como el apóstol enviado a los gentiles, pero vemos que es Pedro quien tiene el honor de abrir esta puerta por primera vez para que entre el primer gentil puro. Como en este capítulo 10 es muy largo, hermanos, donde la historia acerca de lo que habla aquí de esta cuestión ocupa prácticamente todo el capítulo y se extiende en parte en el capítulo 11 también. Vamos a ir leyendo por partes a medida que vamos avanzando y vamos a ver hasta dónde nos permite el tiempo llegar. Lucas comienza relatando la visión que cierto Cornelio tuvo de parte de un ángel de Dios trayéndole un mensaje perturbador. Vamos a leer allí del versículo 1 al versículo 8 que dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa,
y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Quién es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Esta historia del ángel que le aparece a Cornelio es contada 4 veces en el libro de los Hechos. Es contada aquí, como le hemos leído, por Lucas mismo. Es contada por los hombres de Cornelio cuando llegaron y se encontraron con Pedro. Después es contada por el propio Cornelio cuando Pedro visita su casa. Y después es Pedro quien va a contar esa historia también delante de los discípulos, de los demás apóstoles, cuando estos le cuestionan por qué habían entrado a la casa de un gentil. Entonces la visión del ángel es fundamental para este próximo paso. Los ángeles son mensajeros de Dios y ellos traen órdenes de parte de Dios, ellos cumplen los mandatos de Dios. Por tanto, la aparición de un ángel trayendo un mensaje de Dios es como si el propio Dios estuviese hablando. Así que la boca de este ángel estaba siendo un instrumento para Dios mismo dar un anuncio, dar un mensaje. Y como esto era así, la cosa se tenía que llevar en serio, porque el paso que daría Pedro aquí es muy importante, que es admitir a los gentiles entonces a la iglesia de Cristo. No es improbable que algunos gentiles seguramente hayan entrado a las sinagogas para poder escuchar la palabra y han escuchado el evangelio predicado. Pero el evangelio, sin embargo, hasta aquí nunca se predicó de manera intencional a los gentiles. Nunca. Ni ninguno de ellos fue bautizado tampoco. Vemos casos como aquella mujer sirofenisa, ¿se acuerdan? Esa mujer no fue bautizada, eran casos particulares. Hemos visto cómo el Señor Jesucristo, cuando es Felipe quien le viene y le dice: Señor, los griegos están aquí y quieren hablar contigo. Y el Señor les dice: no es tiempo todavía. No era tiempo todavía que los gentiles fuesen introducidos al reino de Dios hasta no llegar este momento. Nunca fueron bautizados. Nunca fue la intención de Dios en ese periodo, intencionalmente predicarle a los gentiles. Cornelio fue el primer gentil escogido por Dios para ser bautizado e introducido en la iglesia. Alguien lo llamó el primogénito de los gentiles para Cristo. Cornelio era un oficial del ejército romano a cargo de 100 hombres en la ciudad de Cesarea. Esta ciudad era una ciudad fuerte, recientemente reedificada y fortificada por Herodes el Grande. Y esta ciudad era llamada Cesarea en honor a Augusto César. De ahí viene su nombre, Cesarea. En el versículo 2 se nos describe a Cornelio como un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Cada vez que nosotros encontramos esta expresión, temeroso de Dios o piadoso, para referirse a los gentiles en el libro de Hechos, significa que simpatizaban con el judaísmo, pero que no se habían convertido en prosélitos. Eran gentiles, simpatizaban con el judaísmo, con la palabra, con la ley, pero no eran prosélitos. No habían sido bautizados ni habían sido circuncidados tampoco. Eran temerosos de Dios. Eran hombres piadosos, simplemente. En la categoría estaba el judío, el prosélito y los gentiles piadosos o temerosos de Dios. Cornelio era uno de estos. Estaba poseído por un principio de respeto al Dios vivo y verdadero. Él creía en un Dios, el creador del cielo y de la tierra, y sentía una reverencia hacia su gloria, hacia su autoridad, y tenía temor de ofenderlo a través de sus pecados. Él era temeroso de Dios con toda su casa, dice. Es decir, él mantenía la religión también en su familia.
Cornelio no admitía a ningún idólatra bajo su techo, sino que se preocupaba de que no solo él, sino también todos los suyos sirvieran a este Señor, a este Dios. También se dice de él que él hacía muchas limosnas al pueblo. Esta palabra pueblo aquí es importante porque no está hablando de un pueblo en general, sino que es una palabra que se usa simplemente, específicamente para identificar al pueblo judío. Entonces él era un bondadoso con los judíos, con el pueblo judío, con los pobres que había allí en Cesarea, que eran judíos. Por eso, más adelante, aquellos enviados, estos dos siervos de Cornelio, más el soldado, cuando llegaron allí en la presencia de Pedro y le contaron todas estas cosas, ellos hablando acerca de su amo Cornelio, se refiere a él diciendo que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. El texto dice que hacía muchas limosnas. Es la misma expresión que se usó para referirse a Dorcas, ¿se acuerdan? Hacía limosnas, no daba, hacía. Cornelio era un hombre que hacía limosnas. Esto nos habla también del carácter de Cornelio. Él hacía muchas limosnas. Era un hombre preocupado verdaderamente, sinceramente, en atender con diligencia a los pobres judíos que vivían allí en Cesarea. Él tenía un corazón ayudador. Dice que él también era un hombre que oraba a Dios siempre. Esto significa que probablemente él oraba en esas 3 horas específicas de oración de los judíos, que eran las de las 9 de la mañana, la del mediodía y la de las 3 de la tarde. Cornelio oraba siempre, siempre estaba en la oración cuando era el tiempo de orar. Él no faltaba a ninguna de las citas del tiempo de oración. El texto prosigue diciendo que un día él estaba orando y él tuvo la visión de un ángel, como a la hora 9 del día, es decir, a las 3 de la tarde, siendo una de las horas de la oración. Vio claramente que un ángel de Dios entraba donde él estaba. Por el resplandor del rostro de esta criatura y la manera de su entrada, Cornelio supo inmediatamente que este no se trataba de un hombre. Viendo aquella apariencia enorme, gloriosa, poderosa, el resultado fue que Cornelio se llenó de temor. Quizás pudiera haber llenado de asombro, ¿verdad? Porque un ser como ese es algo que más que temor te debe sorprender. Un comentarista dice que quizás cuando algo tan santo aparece delante de nuestros ojos, nosotros no podemos dejar de ver nuestros pecados. Quizás esto fue lo que le produjo a él. Alguien santo, un ángel como este que aparezca a mí, no debe haber nada bueno acá. ¿Qué tendrá que decirme? ¿Qué tendrá conmigo este ser? Y quizás por ahí pudiera haber venido el temor de él. Esta visión fue clara delante de Cornelio, es decir, no fue un sueño presentado a su imaginación, sino era algo real delante suya. El ángel lo llama por su nombre, Cornelio, para dar a entender también la especial atención que él quería con él en ese momento. ¿Cuál fue el mensaje del ángel para Cornelio? Eso lo vemos en los versículos 4 al 7. Pero el ángel comienza a decir lo siguiente: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Es decir, Dios había prestado atención a Cornelio. Dios había prestado atención a Cornelio. Seguramente, hermanos, en esa época habría muchas personas piadosas y temerosas de Dios allí igualmente como Cornelio. Incluso prosélitos, que ya estaban bautizados, ya se habían circuncidado y quizás estaban en un escalón aún mejor que Cornelio. Pero Dios puso su atención en Cornelio, tomando en cuenta su piedad, su temor, sus oraciones y sus limosnas. Que las oraciones y las limosnas habían subido para memoria delante de Dios. Esto significa que estaba delante de Dios para recordar al mismo Dios de quién era Cornelio y de quién se trataba este hombre. Todo esto que hacía Cornelio subía a la presencia de Dios para recordarle a Dios quién era este hombre, lo que hacía este hombre. A eso se refiere cuando dice que había subido como una memoria delante de Dios.
Esto no quiere decir que Cornelio era una persona salva, como muchos pueden suponer, sino que por la gracia común de Dios, los pecadores pueden hacer cosas buenas, pueden hacer obras de bien. Nosotros conocemos a muchas personas que son creyentes, que no son creyentes, pero son personas que les gusta ayudar al prójimo. Son personas sinceras cuando actúan y actúan con verdad. Son honestas en sus negocios, son honestas en sus trabajos, tienen un sentido de justicia ante las cosas, ante las leyes, ante lo bueno y lo malo. Son correctos en su manera de enseñar a sus hijos en su casa, tienen una moralidad, conocen quizás el fin de hacer lo malo, las consecuencias, aman a sus familias sinceramente. Encontramos a muchas personas no creyentes así, pero ellas son así a causa de la gracia común de Dios, una gracia que Dios extiende a todos independientemente si creen en Él o no. Entonces ese sentimiento religioso, ese sentimiento de temor a Dios, de que existe un Dios, ese sentimiento está presente en toda la raza humana, pero en algunas personas Él es más notorio y en otras personas es extremadamente notorio o extremadamente religioso. En el caso de Cornelio vemos a una persona que tiene esa alma religiosa, que fue influenciado por el judaísmo, que creía en el Dios de los judíos, que creía en la esperanza de un Mesías. Él había escuchado estas cosas. Y cuando decimos que él creía, no nos estamos refiriendo a que él tenía fe salvífica, sino nos estamos refiriendo a una influencia real. Y que este hombre practicaba las piedades judías, que consistía en la oración, frecuentar las sinagogas, escuchar la palabra de Dios, considerar la ley de Dios, hacer limosnas, etc. ¿Cornelio era salvo? No. El mismo relato lo dice cuando Pedro está allí con los discípulos, los demás apóstoles, para poder dar explicación de que por qué él entró en la casa de un gentil. Y él mismo lo dice en el capítulo 11, versículos 13 y 14, dice: y entrando en casa de un varón, quien nos contó, refiriéndose a Cornelio, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, versículo 14, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cornelio era consciente que necesitaba la salvación. Si Cornelio ya era salvo, no había entonces necesidad de llamar al apóstol Pedro para que viniese a predicarle el Evangelio y se salvase. Pero precisamente para eso fue llamado, porque Pedro tenía palabras para las cuales sería salvo él y toda su casa. Cornelio era una persona piadosa, era una persona temerosa de Dios. Cornelio era un religioso. El mundo está lleno de personas así, ¿verdad? Pero que no conocen todavía la verdad de Dios, que no conocen todavía la gracia salvífica de Dios y que no han tenido todavía el perdón de sus pecados. Entonces, lo que salva no es el sentimiento religioso, no son las oraciones como tenía él, que no faltaba ninguna de ellas, no son las buenas obras a través de las caridades, de las limosnas. Cornelio hacía todas esas cosas y no era una persona salva. Pero Dios en su soberanía quiso aceptar a Cornelio. Tus oraciones, dice otra versión, y tus generosos donativos a los pobres han ascendido y son tenidos presentes ante Dios. Repetimos, hermanos, Dios no le estaba recompensando ningún mérito a Cornelio, de ninguna manera. La salvación no es por obra, sino que lo estaba llevando al único que puede satisfacer el hambre que Dios ya había plantado en el corazón de él. ¿Entienden? El Espíritu Santo de Dios ya estaba haciendo una obra en el corazón de este hombre. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos cómo todos los acontecimientos son orquestados por Dios. Son orquestados por Dios. Es Dios quien preparó el terreno en el corazón de Cornelio. Es Dios quien inculcó un sentido de necesidad en Cornelio que lo hizo estar inquieto y descontento. Primero con una vida en el paganismo, seguramente.
como buen romano, quizás Cornelio en su juventud era un idólatra. Era un idólatra, ofrendando a los dioses en lujurias y placeres. Esa era la costumbre. Y por algún motivo, él ya no quería esa clase de vida y comenzó a buscar un Dios verdadero. Entonces comenzó a familiarizarse con la religión judía, comenzó a conocer la ley, que seguramente esa ley lo empezaría a confrontar en algún momento. Comenzó a practicar la religión, las ofrendas, los sacrificios, las oraciones, las costumbres, el templo, y con cierta carga por sus pecados, comenzó a creer que quizás pudiera haber alguien que Dios enviaría para poder perdonar sus pecados. Alguien prometido por Dios, que lo liberaría de su culpa y lo liberaría de su condición. Dios comenzaría a producir una piedad en él y un temor en su corazón que lo llevaría a hacer verdaderas y sinceras obras de caridad hacia el pueblo judío, limosnas en abundancia, preocupación real por el estado del pueblo. Y ya en ese tiempo, el sentido de necesidad en el alma de Cornelio lo hizo estar inquieto y lo hizo estar descontento, aún con la religión judía que él practicaba. Él ya no se sentía satisfecho con solo eso. Y empezó a clamar a Dios en oración de verdad. Todo lo que hacía Cornelio estaba bien, pero no llenaba el vacío de su alma, y Dios lo sabía, y todo eso había llegado a la presencia de Dios, a la memoria de Dios, como lo dijimos antes. Pero ¿quién produjo todo esto? ¿Fueron las buenas obras de Cornelio? No. Siempre fue Dios preparando el terreno. Toda la gloria es para Dios y no para el hombre, porque es Dios quien inclina, es Dios quien da el sentido, es Dios que pone el peso de la necesidad y es Dios quien inquieta el alma del pecador. Era el momento de Dios entrar en la casa de Cornelio para poder traer salvación a Cornelio y a toda su casa. Para eso mandó el ángel, para eso envió a Pedro, porque era el momento de escuchar palabras de vida por las cuales sería salvo él y toda su casa. Cuando el ángel dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios, es como decir, escucha, tus obras de verdadera piedad, tus obras que son el resultado de un verdadero temor hacia mí, han llegado delante de mí, por lo tanto es hora de responder a lo que yo ya hice, a lo que yo ya he venido haciendo en ti, culminando así con la salvación, el perdón de tus pecados, el que recibas de mi espíritu y seas el primero de entre los gentiles en entrar en mi reino. Es Dios, es Dios. El mundo está lleno de personas extremadamente religiosas, personas en las que extremadamente abundan las buenas obras, pero es Dios quien pone la necesidad en el corazón. Es Dios quien da el sentido de que todas esas cosas son insuficientes. Y es Dios quien pone en el corazón el inicio de la búsqueda de lo verdadero, el que lo busquen a Él de manera real y verdadera. Es Dios quien prepara el terreno, es Dios quien inclina el corazón, es Dios quien vuelve el corazón de los pecadores hacia Él. Es Dios quien conduce al pecador a Cristo. No fueron las obras de Cornelio, ni por la gracia que había en Cornelio, sino fue por la soberanía de Dios en la salvación. ¿Cuál fue la orden del ángel? Se nos dice en el versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cornelio tiene ahora un ángel del cielo hablándole a él. Sin embargo, no debe recibir el evangelio de Cristo por parte de este ángel, ni se le va a decir por medio de él lo que debe hacer, sino que todo lo que el ángel hizo es decir, envía a Pedro y él te dirá. Envía a Pedro
y Él te dirá. Como hemos mencionado en algún momento, hermanos, Dios no le confirió a los ángeles el ministerio de la predicación del Evangelio, sino que ese honor, esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, se la dio a los hombres, a los santos hombres de Dios, no a los ángeles, sino que es la iglesia a quien Cristo puso sobre sus hombros el ser columna y baluarte de su verdad en este mundo. El ángel le dijo a Cornelio: envía a por Pedro y él te dirá. Él te dirá. Dice el versículo 7 y 8: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que les asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Vemos entonces aquí la obediencia inmediata de Cornelio a esta orden. Tan pronto como el ángel hablaba con él y se fue, sin disputa ni demora, fue obediente a la visión celestial. Se apresuró y no se retrasó. Cornelio entonces envía a 3 personas de extrema confianza para poder hacer esta labor, de extrema fidelidad, con la intención de Cornelio, por supuesto, de que ese hombre, asegurar que ese hombre al cual el ángel le había dicho, esté sí o sí allí en la presencia de él. No envió a cualquiera, a 3 personas de confianza. Habla del soldado, que era un hombre devoto, es decir, era un hombre piadoso, y de 2 de sus criados. ¿Y por qué decimos que eran 3 personas, de verdadera confianza? Porque después de una visión, hermanos, como esta, después de que alguien tiene una visión como esta, como la que tuvo Cornelio, uno no se lo cuenta a cualquiera, ¿verdad? Uno no se lo cuenta a cualquiera, sino que uno va y le cuenta a quien va a entender verdaderamente de qué yo estoy hablando. ¿Cierto? Como nosotros con nuestros asuntos espirituales. Nosotros no hablamos con cualquiera, no vamos a las personas que no conocen a Dios, que no tienen de su espíritu, que no entienden de su palabra, a contar lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios está haciendo, o mis problemas, o mis luchas. No hacemos eso, sino que vamos a aquellos que entienden, aquellos que tienen la misma visión que nosotros, que entienden lo que le estamos diciendo. Estos hombres seguramente eran piadosos y temerosos de Dios también, dice el versículo 8, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Cornelio les contó todo lo que le pasó. Yo entiendo que el principio es este, pero también puede haber por detrás la seguridad de que este relato llegue a los oídos de Pedro para poder confirmar que realmente esto fue lo que sucedió. No simplemente ir y traer a Pedro, sino que ir y contarle a Pedro todo esto que ha sucedido aquí entre nosotros. Esto nos habla también cómo Cornelio era un hombre fiel en su casa y que promovía la buena religión en su hogar. Allí había personas adiestradas por él, quizás, como padre, como cabeza de familia, en la religión que él creía, en el temor que él tenía y en la piedad que él practicaba. Cornelio había recibido órdenes claras del cielo para que enviara a buscar a Pedro. La cuestión es si Pedro vendría a Cornelio cuando le llegara a él el llamado. Porque hay una dificultad en la manera de juntarlos a los 2. Porque Cornelio será un hombre muy digno, será un hombre muy piadoso, muy temeroso de Dios, tendrá muchas cualidades, tendrá un buen testimonio entre los judíos, como bien estos le dicen a Pedro, pero es un gentil. Es un gentil, no está circuncidado. Y Dios en su ley había prohibido al pueblo asociarse con naciones idólatras. Y ellos no querían juntarse con nadie excepto con los del mismo pueblo. Y Pedro, aún siendo cristiano, él no había entendido o superado todavía esta dificultad. Y por tanto será reacio a venir con Cornelio. Entonces, para eliminar esta dificultad, Dios le da a Pedro una visión. Miren el plan de Dios, la manera de obrar de Dios, para prepararlo a él para poder recibir el mensaje de parte de aquellos que fueron enviados por Cornelio. ¿No te recuerda esto a Ananías y Saulo? Dios le da una visión a Ananías y le da una visión también a Saulo, para que cuando ellos se encuentren, los dos puedan tener certeza que aquello era de Dios.
Las Escrituras del Antiguo Testamento habían hablado claramente de la entrada de los gentiles en el reino de Dios. Cristo había dado claros indicios de ello cuando los ordenó hacer discípulos a todas las naciones. Sin embargo, el propio Pedro, que conocía muy bien la mente de su maestro, no lo podía entender todavía, hasta que le fue revelado aquí por medio de una visión que los gentiles también serían coherederos con Cristo. Dice el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Ellos iban en un punto del camino, faltando un cierto tiempo para llegar, fue cuando Pedro tiene esta visión, dando tiempo a que ellos se encuentren justo en el momento de que Pedro haya recibido la visión y ellos llegaran. Pedro no sabía nada de la proximidad de estos hombres y ellos no sabían tampoco nada de que Pedro estaba en algún lugar orando. Pero el que conocía tanto a él como a ellos estaba preparando las cosas para esa entrevista y facilitando el objetivo de su negociación. Para todos los propósitos de Dios hay un tiempo, hermano. Hay un tiempo apropiado. Y Dios soberanamente orquesta todas las cosas para el cumplimiento de sus propósitos dentro de ese tiempo establecido por el Señor. El Señor no se retrasa, el Señor no se equivoca, el Señor no se embarulla con el tiempo ni con la circunstancia, sino que Él lo hace todo perfecto y a su tiempo. Sincronizado perfectamente. Podemos ver esto aquí. Aunque a veces no podamos entender nada, como le pasó a Pedro en un momento, pero las cosas estaban encajando de acuerdo a los propósitos y para el cumplimiento de las cosas de Dios, las cuales todas ayudan para el bien. Y Dios muchas veces hace esto a través de las decisiones humanas. Dios muchas veces hace esto a través de los errores humanos, conforme a las cosas que las personas escogen, conforme a las cosas que las personas deciden. Y esto nos deja ver que la soberanía de Dios y la infinita sabiduría de Él se armoniza perfectamente con lo que nosotros escogemos y con las decisiones humanas. De forma que al final de todo, Dios va a hacer aquello que Él quería hacer desde el principio. Desde el principio. Dice el versículo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Alguien escribió este éxtasis o este trance como una contemplación con el cual estaba tan completamente absorbido que no solo no tenía en cuenta lo que estaba pasando, sino que no era consciente de las cosas externas. Estaba totalmente fuera de este mundo y así tenía su mente completamente libre para relacionarse con las cosas divinas. Como que los sentidos se bloquean para las cosas de aquí y se abren completamente en el mundo espiritual. Este fue el éxtasis que tuvo el apóstol Pedro. Es como aquello que le pasó a Pablo cuando él ascendió al tercer cielo. ¿Cuáles fueron las palabras de Pablo? Él dijo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Es un estado en el que alguien es absorbido completamente para poder contemplar las cosas de Dios y ser llevado fuera hacia el plano espiritual. Dice el texto que Pedro subió a la azotea a orar en la hora de la oración, fíjense, dice allí la hora sexta, es decir, el mediodía, pero las tripas de Pedro comenzaron a hacer ruido. Comenzaron a hacer ruido. Dice el texto que tenía gran hambre, pero mientras le estaban preparando a él algo de comer abajo, allí estaba Pedro orando. Y de repente vino este éxtasis, Pedro fue tomado, no como algo que él provocó, ni lo indujo, ni lo pidió, sino como algo que sucedió con él de parte de Dios. Dice el versículo 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Mientras Pedro observaba esto, él vio dentro de esas sábanas que había 3 categorías de animales: cuadrúpedos, terrestres, reptiles que se arrastran por la tierra y aves, que son las 3 categorías de animales, o faltaría una de ellas que encontramos allí en Génesis, en la creación, es decir, todo tipo de animales, y la categoría que falta son los peces, que no son nombrados aquí. Y Pedro miró y dentro del lienzo había perro, gato, cabra, conejo, camello
Jirafa, cocodrilos, serpientes, gaviotas, cuervos, aves carroneras, todo tipo de animales. Allí había un verdadero zoológico dentro de ese lienzo. Pedro no estaba entendiendo lo que estaba pasando, hasta que la voz del Señor Jesús le habló diciendo: levántate, Pedro, mata y come. Come, Pedro. ¿No tienes hambre, Pedro? Mira el festín que te acabo de poner delante, Pedro. Come. Mata y come. Y Pedro miró y vio cerdo allí dentro. Vio camello. Vio conejo. Todo tipo de animales impuros. La ley de Moisés exigía, como parte de la piedad, que los judíos se abstuvieran de determinados alimentos considerados impuros. La ley estipulaba lo que se podía comer y lo que no. El judío solo podía comer, en términos de animales, los que tenían pezuñas partidas, pezuñas que eran abiertas, ¿verdad? El casco partido, y que rumiase. Levítico 11 y Deuteronomio 14 vemos esta directriz de parte de Moisés. Y aquí entraba la oveja, entraba el buey, entraba la gacela, entraban los venados y otro tipo de animal parecido. Pero no entraba perro, ni gato, ni caballo, ni camello, ni cerdo, ni cocodrilo, ni serpientes, ni ningún tipo de aves. Esta es una de las razones por el cual los judíos no se sentaban a comer con los gentiles, haciéndose impuro también con ellos, porque ellos comían todo este tipo de animales. Y ellos no iban a compartir la mesa con ellos, primero por este asunto, y segundo que los gentiles se hacían impuro comiendo estas cosas y se contaminaban. Entonces Pedro, siendo un judío practicante y oyendo el propio Jesús diciendo: levántate, Pedro, mata y come, siendo prohibido por la propia ley de Moisés, Pedro no entendía nada. Y la respuesta de Pedro fue, entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Fíjense en la contradicción. Señor, no. Señor, no. Si es tu Señor, ¿cómo no? Pero no estaba entendiendo lo que estaba pasando allí. Y Jesús le dijo en el versículo 15, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dice que 3 veces sucedió esta acción para poder tratar de hacer entender a Pedro. Es muy probable que Pedro no dijo no las 3 veces, quizás dijo no la primera, y las otras veces él simplemente continuaba observando y escuchando al Señor diciendo: mata y come, pero sin entender lo que pasaba. ¿Qué es lo que quería mostrarle el Señor a Pedro? Pedro, yo estoy aboliendo la ley ceremonial. Ellas ya no tienen más valor en mi reino. Estas leyes acerca de dietas tenían un propósito en el Antiguo Testamento: hacerles ver la distinción entre lo cierto y entre lo equivocado, entre lo verdadero y entre lo incorrecto, entre lo limpio y lo impuro. Y ahora estas leyes se cumplen en mi persona, que soy el Mesías. Ellas ya no son válidas, por tanto tú puedes comer lo que quieras y tú ahora puedes libremente también asociarte con los gentiles. Y ya no puedes llamar a estas personas impuras, porque lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. Esto significa la admisión de los creyentes gentiles en la iglesia y también en el cielo. Cristo ha abierto el reino de los cielos a todos los creyentes sin excepción, y allí encontraremos gente de toda tribu, de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Toda clase de personas a la que Dios, en su misericordia y gracia, quiso limpiar. Dice el versículo 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, Dios en su providencia dice: he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Así como el Señor tenía dentro de su plan hacer esta obra a través de Pedro, esta tercera fase que era introducir a los gentiles dentro de la iglesia, así como el Señor orquestó todas las cosas para que sucediera, Dios fue dando de su providencia también para que eso se llevara a cabo. Pedro tenía que entender esto.
Y en el momento de más confusión de Pedro, dice, Pedro estaba perplejo y dentro de sí no entendía lo que significaba la visión. Y dice el pasaje, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio llegaron a la puerta. Llegó la provisión de Dios para dar más luz a Pedro, más entendimiento acerca de lo que él tenía que entender. Hermanos, Dios conoce todo el servicio que Él tiene preparado delante de nosotros. Y por tanto, sabe cómo prepararnos para ese servicio y darnos a conocer mejor el significado de las cosas que nos ha enseñado ya. Pedro ya había sido enseñado estas cosas, pero Dios viene a darnos más conocimiento, más revelación acerca de lo que ya hemos sido enseñados ya, cuando llegamos en los tiempos de mayor necesidad para hacer uso de todo eso que nosotros ya conocemos. Aquí estaba Dios haciendo esta obra. La siguiente providencia de Dios sería Pedro llegando allí y escuchando todo lo que Cornelio le tenía que decir. Y la tercera provisión iba a ser lo que el mismo Espíritu le revelaría en ese momento, dando a entender a Pedro que Dios también había abierto la puerta de los gentiles para que pudieran entrar en su reino. ¿Quién soy yo?, dijo Pedro, para evitar esto. Vemos aquí entonces el plan perfecto, sincronizado, sin error, en su tiempo, de Dios, en sus propósitos y en sus planes. Esto nos lleva a confiar en el Señor. Nos lleva a depender de Él, porque Él no se equivoca. Cuando estemos pasando por lo que estemos pasando, ser consciente que Dios no se tarda, que Dios no está desentendido de las cosas que nos suceden. Nosotros somos como Saúl, que nos desesperamos, el tiempo va acabando y hacemos lo indebido. Pero el Señor nos muestra que podemos confiar en Él y debemos esperar en Él, porque Él es fiel. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a continuar el próximo domingo viendo cómo la providencia de Dios fue continuando en esta cuestión con Pedro y con todos aquellos, hasta ver cómo Dios, a través de su gracia, sí cumplió lo que Él dijo de parte del ángel, que iba a venir salvación a la casa de ese hombre Cornelio. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.